Un saludo para ti, tu equipo de producción y por supuesto tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, la semana pasada te teníamos pautado, pero lamentablemente entró una cadena nacional, pero bueno, afortunadamente te tenemos hoy y te tengo varias preguntas que quería que nos aclararas a mí y a nuestros amigos Radio Escucha sobre el tema Por petrolero. cierto, extraordinaria la conversación que sostuviste con Eduardo Fernández. Siempre es para mí en lo personal, y creo que lo comparto contigo, el tema de su ponderada opinión, pero siempre con una visión de Estado muy importante. Muy importante, gracias por apoyar esa opinión, que también me corresponde decir que pienso igual. Mira, Andrés, vamos a comenzar, si quieres, con el tema más fácil, lo que es después de los acuerdos de Barbados, el tema de que esta negociación que se hizo con Trinidad, con la Shell, con el Campo Dragón, que ese sí es más permanente, no está sujeto a que se cumplan o no todos los acuerdos de Barbados. Quería comenzar por ahí y qué significa para Venezuela. Mira, sí, bueno, con respecto a Barbados, yo creo que hay un punto importante y es el segundo acuerdo vinculado con la protección de los activos y yo creo que hay un punto que vale la pena que a futuro haya una definición por las dos partes, tanto por los representantes del gobierno del presidente Maduro como de la oposición que encabeza su negociador Gerardo Blay, el tema de, por ejemplo, Citgo, ¿no? Tomando en cuenta que, porque se habla mucho del Esequibo, pero ahí hay un tema Citgo, que es un activo importante, una filial de PDVSA. Recordemos que la directiva fue nombrada por la Asamblea de 2015. Los Estados Unidos, aún con la flexibilización de las sanciones, hay un punto donde todavía sigue pendiente un reconocimiento de las propias autoridades y del gobierno del presidente Maduro, más allá de que haya tenido reuniones. Ahora, está en el tema eso con respecto a Barbados, vinculado con el tema petrolero. Y por el otro lado, con respecto a lo del tema de las licencias, hay hay un par de licencias que son relevantes. Una, la que tú mencionas de Trinidad y Tobago, que fíjate que la semana pasada hubo una reunión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no tanto como vicepresidenta, sino no debemos olvidar que ella es ministra de Economía y Finanzas, y con las autoridades trinitarias, digamos, porque se firmó un acuerdo con el gobierno de Trinidad y con la empresa Shell, que también goza de esa licencia para la operación del Campo Dragón. Hasta ahora la información que tenemos viene más por el lado trinitario, viene solamente por el lado trinitario, gracias a una excelente rueda de prensa que dio el ministro de Energía trinitario, Stuart Young, que explicó los alcances. Si todo se da en las condiciones como con la celeridad que se están dando las cosas, en menos de 2 años podríamos estar viendo exportaciones, porque Shell podría completar el gasducto que se requiere culminar desde el Campo Dragón hasta la plataforma que tiene Shell ya en aguas trinitarias, trinitense, que es el gentilicio correcto. Trinitense. Mira, está bien, además que es interesante que la gente sepa de que es una negociación donde nosotros no tenemos capacidad de procesar ese gas y que ahora no solamente lo van a explotar, sino que le van a quedar a remuneración a Venezuela sobre esa explotación, ¿no? Sí, fíjate que lo que tenemos entendido es que es un acuerdo con ganancias compartidas, es decir, ese gas es enviado para la Trinidad, es procesado en Trinidad y exportado por la empresa nacional de Trinidad. Entonces, esos ingresos por la exportación de gas, digamos, irían a las arcas de Shell, de la empresa de gas de Trinidad y Tobago, y a PDVSA. No hay claridad todavía de cómo se va a repartir esa creación de empresa mixta, pero en todo caso es interesante. Y hay un punto adicional que tiene el acuerdo, Pedro, que no es solamente para ese campo, sino que recordemos que está la plataforma de Lintana, donde son unas extensiones gasíferas entre Trinidad y Tobago y entre Venezuela, y entonces eso permitiría la explotación conjunta como se ha consagrado desde hace 20 años. Muy bien. Ahora, en cuanto a Chevron, que siempre se habla del tema, han tenido muchos años aquí luchando por los campos petroleros en Venezuela y su explotación, y bueno, han sido de los principales
beneficiados por su permanencia en el país y bueno, también por parte de Estados Unidos que lo dejaron hacerlo. Ahora con todos estos acuerdos aumenta su capacidad de producción, pero hay algo que está causando ruido, que es la compra de la empresa Hess por parte de Chevron y que lo hace socio con Exxon de la explotación de parte de los bloques de lo que se está en reclamación con Guyana. Quiero que me expliques un poco este tema, por favor, y por qué está en peligro esa relación, si es que lo hubiera. Mira, Pedro, hasta ahora por parte del gobierno del presidente Maduro, las únicas críticas con respecto a la explotación de gas, a la explotación petrolera en aguas profundas, en aguas profundas que, digamos, dependiendo de cómo se mire, puede ser una prolongación del Esequibo. Ya ni sencillamente las críticas apuntan básicamente a ExxonMobil por el lado de la postura oficial. Pero debemos recordar que ExxonMobil no está sola. ExxonMobil forma un consorcio con Hess, como tú bien señalas, y digamos, la empresa Hess en su totalidad, no solamente el negocio en Guyana, sino incluso en Estados Unidos, fue comprado, pues ya hubo una carta de intención de compra por parte de la empresa Chevron. Y a eso hay que sumarle que está la empresa china, Seno, que ha tenido relaciones con PDVSA, está también Repsol, es decir, hay una Petrobras, los intereses de los brasileños en el caso de Guyana también son clarísimos, y por cierto, la presencia internacional de Brasil es muy importante en Guyana, es decir, frente a este reclamo del Esequibo, todo pareciera indicar que la posición de Brasil va a ser a favor de Guyana y no necesariamente de Venezuela, por los intereses que por años ha ido fomentando en ese territorio. Claro. Bueno, según los análisis dicen de que si se dan los acuerdos de Barbados, todo el crecimiento económico de Venezuela podría ser que este año va a terminar en 0 o 1% positivo, que ya eso es mucho porque venimos de una crisis con todo lo que es PDVSA, etcétera, y ingresos para el país, pero que podría tener un crecimiento de 10%. Si nosotros tuviéramos acceso a ese petróleo que se está explotando en Guyana y el oro y todas las riquezas, ¿podría ser algún estimado? ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? No, Pedro, no, fíjate que con respecto al petróleo de Guyana, lo único que en un momento dado se ha llegado, digamos, por parte de algunos expertos a considerar es que sería una excelente opción, tomando en cuenta que es un crudo liviano, que podría ser, y tomando en cuenta lo corto de la distancia del traslado, podría ser un excelente crudo o un excelente producto como diluyente del crudo de la faja del Orinoco, de acuerdo a lo que han dicho algunos expertos. Ahora fíjate, Pedro, yo tuve oportunidad hace más de 30 años de ir a Guyana. En el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez se fomentó lo que era una política de cooperación y la idea era que se fomentara mucho la inversión privada en Guyana, un poco dentro de una estrategia de política exterior que en su momento se tenía, que era tratar de reducir las tensiones limítrofes. En eso se avanzó con Colombia con respecto al Golfo, pero no se pudo avanzar mucho con el tema de Guyana. Es un país muy pobre, es decir, es un país realmente pobre. Georgetown es una ciudad que está bajo el nivel del mar, y entonces, digamos, con esto no estoy justificando el tema de la explotación o no, lo que quiero decir un poco cuál es la lógica que hay detrás de los guyaneses y del gobierno de Guyana para haber avanzado con esto. Y ya ni sencillamente es que se hacen estos descubrimientos, es la oportunidad como para un país muy pobre pasar a ser un país muy rico, tomando en cuenta que tiene una población muy baja, entonces en ese sentido poder avanzar en ese proyecto. Para Guyana, digamos, poder avanzar en los acuerdos con empresas como Chevron, como ExxonMobil, implicaría que el tema limítrofe esté resuelto justamente porque esa prolongación marítima que se asume que es del Esequibo, digamos, dependiendo de por dónde se lance la frontera, marca o no a quién pertenecerían esos yacimientos. Claro, en los dos bloques se ve que, por ejemplo, ves el mapa de Guyana, la parte izquierda es la que está en reclamación y abajo
en la parte sur, está en reclamación con Surinam. Podrían tomar todo el territorio de Guayana, la reclamación podrían dar mitad y mitad, la parte de Surinam tendría algo que ver también después en este reclamo. Mira, Pedro, es decir, tan solo hay que ver el mapa de Guyana y uno agarra y pone lo que a uno le enseñan desde infancia, que es la zona de reclamación, y estamos hablando de los dos. Aquí no estoy entrando en los problemas limítrofes que tiene Guyana con Surinam. Okay. Pero en el caso estrictamente con Venezuela, es decir, estamos hablando de prácticamente 2/3 del territorio de Guyana. Aquí hay un punto también, cómo se va a cuadrar los países del Caribe, Pedro. Fíjate que yo recuerdo mucho en la época, cuando yo estaba empezando a estudiar comunicación social, por ejemplo, en el gobierno de Luis Herrera, que venció el protocolo de Puerto España, que había sido firmado en el primer gobierno de Caldera. En ese momento se discutió mucho ese tema y la posición, por ejemplo, del gobierno cubano, en ese momento era con Fidel Castro, era en contra de Venezuela a favor de Guyana. De hecho, habían intereses de inversiones. Había un presidente guyanés, que no me acuerdo ahorita el nombre, ya él falleció, que tuvo vínculos con la antigua Unión Soviética, incluso con el gobierno cubano en ese momento. Entonces, ¿cuál va a ser la postura de los países del Caribe con respecto a ese tema? Si se agudizan el conflicto entre Venezuela y Guyana, pues ese es otro punto medular que hay que verle, hay que poner la vista. Yo escuchaba lo que te decía el doctor Fernández, es decir, aquí hay un tema de alegato jurídico y habría que ver. Fíjate que hay un precedente, no con respecto a este caso, pero por ejemplo, en el de las islas de San Andrés y Providencia, entre Nicaragua y Colombia, al final la territorialidad de las islas le corresponde a Colombia, pero Nicaragua ganó espacio marítimo. Entonces fue como una especie de decisión salomónica, pero al final las dos islas le pertenecen a Colombia. Uh-huh. Bueno, el otro día tenía aquí a Antonio Carri, donde se llamaba la atención. Tú sabes que él fue y introdujo un documento en la fiscalía para que ver si se demandan a las empresas internacionales que están explotando petróleo en el territorio nacional y también contra el propio presidente de Guyana. Pero él dijo algo muy importante, que si nosotros perdemos a Guyana, también van a venir Colombia y va a volver a reclamar todo ese territorio en Maracaibo. ¿Te imaginas esto? Nos vamos a quedar con un país que va a ser Caracas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Pedro, a mí me preocupa un poco a veces el uso político electoral del tema del Esequibo. Es decir, sinceramente, solamente te puedo decir eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un tema muy delicado, y sobre todo traspolar un tema con Guyana, con el tema colombiano, que desde hace muchos años no se toca el tema del Golfo. Vale decir, por cierto, Pedro, que yo acabo de hacer el viaje a Cartagena en tierra y, por ejemplo, en La Guajira colombiana, en el municipio de La Guajira, el país pierde soberanía y no por un tema de territorialidad, sino sencillamente porque como no hay gasolina, lo que se vende es gasolina colombiana y como hay problemas de inestabilidad con el bolívar, lo que domina es el peso colombiano. Entonces yo creo que se ganaría más en soberanía tratando de mejorar la situación económica que con voluntarismos electorales. Es así. Bueno, ¿y cuáles son nuestros riesgos? Porque una de las preguntas de este referéndum que se está llevando a cabo es si nos salimos o no de la Corte Internacional de Justicia, y ahí es donde nosotros hemos reconocido durante tantos años, o se están preparando por si acaso viene una sentencia en contra de Venezuela para desconocerla. Bueno, ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue entrevistada por Margarita Oropesa en Venevisión, el programa que ella tiene Margarita, y ella aclaró que vamos a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo creo que ese punto ya el Ejecutivo Nacional lo aclaró, es decir, que vamos a la Corte. Entonces no sé, como dicen los abogados, a confesión de parte, me diera la impresión de que ya ese aspecto está ahí resuelto, ¿no? Uh-huh. Las preguntas del referéndum tienen algunos aspectos que tú dices,
bueno, que me parece más allá de buenas intenciones, es decir, que se cree el Estado Esequibo. Bueno, es decir, yo creo que primero se tienen que acostar las instancias de que el Esequibo ya efectivamente sea o no declarado venezolano como para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo en ese sentido no, más allá de eso no te puedo decir, ¿no? Si hay un punto con respecto a la actuación de la fiscalía, en ninguna, aquí es donde viene la pregunta, es decir, ¿se va a ir contra Chevron? ¿Se va a ir contra Repsol? ¿Se va a ir contra Petrobras? Es decir, porque ExxonMobil no está aquí. ExxonMobil, es decir, ¿cuál es la acción judicial que pueden hacer contra ExxonMobil? ExxonMobil se fue de aquí porque le expropiaron, porque le confiscaron unos activos, no se le pagó, ganó. Se le pagó en algunos, la República y PDVSA le pagaron, entonces digamos, con Exxon no se puede hacer ya nada, es decir, entonces el punto está en que si esas acciones, porque a veces las declaraciones, Pedro, y sobre todo las que son políticas y poco apegadas a lo técnico, dicen los nombres de las empresas, dicen las empresas transnacionales, pero no dicen cuáles son las empresas, entonces hay muchas que están muy vinculadas con el tema de las operaciones que tiene PDVSA aquí. Sí. Y muchas, por cierto, se ven favorecidas por la flexibilización de las sanciones. Sí, Andrés, pero hay cierta confusión porque Estados Unidos necesita el petróleo venezolano. Fíjate esta flexibilización que viene por los acuerdos de Barbados, pero al mismo tiempo estas compañías que quieren entrar en Venezuela y que quieren que baje el precio del petróleo están involucradas con Guyana, entonces ahí hay un conflicto de intereses, ¿no crees tú? Bueno, es que creo que Estados Unidos quiere el petróleo, o sea, necesita el petróleo venezolano y necesita el petróleo guyanés. O sea, eso es una realidad. ¿Cuál es una de las ventajas económicas? Aquí no estamos hablando de política. ¿Cuál ha sido una de las ventajas económicas que ofrece la inversión en Guyana frente a la inversión venezolana? Es que los proyectos son 100% de los consorcios o de las empresas. Después las tasas de regalías son bastante bajas en comparación a la tasa de regalía. Entonces, económicamente, quizás el punto crítico para efectos para efectos de Guyana es que eso es costa afuera y eso encarece, ¿no? Pero en el caso venezolano, fíjate que hoy salió el informe de la OPEP y justo en el mes que entra en vigencia las sanciones, la producción cayó. Entonces, uno de los y no es porque sea culpa de Chevron, el problema es que lo que compete directamente a PDVSA o de otras empresas mixtas, pues ha venido cayendo y a eso hay que agregar todas las fallas que hay internas, que es, por ejemplo, cortes eléctricos, problemas con las embarcaciones, problemas de logística, falta de personal. Entonces hay una serie de aspectos internos que repercuten negativamente sobre la industria petrolera nacional. Bien. Bueno, Andrés, la próxima vez ojalá que puedas venir. Yo sé que estás mirando en la universidad, pero me la debes aquí, ¿ok? Vale, no, seguro, Pedro. Mira, recuérdale a la gente tu programa, por favor, con Ginette. Claro, en la 90.3 FM aquí en Caracas, de 8 a 10 de la mañana, es Unión Radio Noticias, 2+2. Excelente. Andrés, un fuerte abrazo, gracias por estar Pedro con nosotros, siempre siguiéndote. Muchas gracias.